Empezar presentando a la red brevemente. La Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe es una articulación de organizaciones y colectivas de mujeres feministas migrantes de origen latinoamericano que nos hemos unido con el objetivo de defender nuestros derechos, específicamente el derecho a un trabajo digno, el derecho a una vida libre de violencias, el derecho al ejercicio de nuestra ciudadanía como sujetas políticas, poner en valor nuestro trabajo asociativo y articulado en red, poner en valor el aporte que hacemos en el desarrollo socioeconómico, cultural, político en el país, pocas veces poco visibilizado en el país en el que estamos. Actualmente la red la conforman 14 asociaciones y mujeres a título individual, con presencia en 5 comunidades autonómicas en el Estado español. Pueden consultar redlatinasblogspot.com, que es nuestro blog, o en redes sociales, estamos en Twitter, Facebook, Instagram, como Red Latinas. Bueno, entrando al tema del diálogo sobre los impactos y estrategias de resistencia de mujeres migrantes, específicamente en el Estado español, comentar que las reflexiones que voy a exponer aquí son reflexiones hechas en el conjunto de las asociaciones que conformamos la red. En nuestra reflexión ponemos de relieve el conflicto capital-vida que hemos constatado con el COVID, que se va a reflejar en cómo el COVID deja atrás a muchas personas, en específico personas migrantes, ¿no?, con una débil conexión con la ciudadanía. El otro elemento clave que pone en agenda en el país, en el mundo, es el cuidado y la sostenibilidad de la vida. Hemos visto aquí en España cómo todos los días hemos salido a aplaudir a la gente que estaba enfrentando el COVID, personal sanitario y muchísima gente. No obstante, el cuidado y sostenibilidad de la vida también ha estado sobre los hombros de mujeres migrantes, trabajadoras del hogar, mujeres de la dependencia, recolectoras en el campo, poco visibilizado. Y un tercer elemento que nos deja como lección aprendida, lo sabíamos, pero nos lo confirma cómo hemos enfrentado el COVID, es la importancia decisiva del trabajo comunitario y en red, ¿no? Estos 3 elementos voy a desgranar durante estas breves reflexiones que a continuación pues comento, ¿no? En cuanto a este conflicto capital-vida, nosotras sabemos que, si bien es cierto, esta pandemia no entiende de área geográfica o de clases sociales, etnias, ideario político o credo religioso, es un hecho evidente que su impacto en la vida de las personas no ha sido homogéneo. La crisis del COVID ha puesto al desnudo las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad de algunos grupos de la sociedad, entre ellos las personas migrantes. Frente al COVID, ¿qué hemos hecho como red? Hablo como 14 asociaciones y mujeres a título individual, es decir, no podría hablar en nombre de toda la población migrante, sino del trabajo que hemos realizado estas asociaciones. La red ha actuado en 2 planos, uno en el inmediato, que tiene que ver con la supervivencia. La mayoría de asociaciones de la red hemos estado liderando el enfrentar la grave crisis que dejó de la noche a la mañana a muchísimas mujeres, en este caso trabajadoras del hogar. Como bien sabemos, en España el sector de los cuidados es un sector bastante precarizado, con gran presencia de mujeres migrantes, muchas de ellas en situación irregular, que con el estado de alarma muchas personas se quedaron sin trabajo, muchas mujeres sin trabajo, lo que tenían en 15 días se les acabó, y con situaciones muy, muy graves de falta de alimentos, impagos de vivienda, con cargas de niños y niñas que no tenían el colegio y, por tanto,
dónde poder trabajar y conciliar y también asegurar la alimentación de sus hijos e hijas. El COVID también ha incrementado la situación de violencias machistas, pero en este momento de crisis, lo que nos comentaban las compañeras es que lo elemental era solucionar la situación que tenían que enfrentar. El último informe de Oxfam, que es reciente, hace poco en junio, comentaba que entre los grupos más afectados de esta crisis es la población migrante, con mayor riesgo de caer en pobreza. Y esto es real y muy preocupante. Aquí ha sido fundamental, como decía antes, las redes, las organizaciones comunitarias, todas las redes sociales en los barrios, ha sido impresionante. Hemos visto largas colas por alimentos, donde la mayoría eran personas migrantes, que no han podido llegar a los servicios públicos, en este caso en la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, porque muchas de estas personas en situación irregular no estaban empadronadas, que es un requisito para optar a algunos recursos públicos. Compañeras de la red en distintos territorios de varias asociaciones en el estado de alarma, inclusive, han puesto en riesgo su integridad o ser denunciadas porque han tenido que repartir alimentos estando prohibida la movilidad. Ha sido fundamental este trabajo comunitario, los grupos de WhatsApp, los grupos de autoayuda, las cajas de resistencia, el llamarnos, el estar pendientes. Recuerdo que en la red estuvimos reunidas casi todas las semanas para escucharnos, para apoyarnos. Esto ha sido muy, muy, muy bonito, sentirse arropado y acompañado. El otro plano de trabajo en la red ha sido el trabajo de incidencia, trabajo de monitoreo de políticas públicas, por un lado visibilizando la situación de extrema gravedad, lógicamente haciendo propuestas. En nuestro blog pueden ver los dos comunicados que emitimos, uno inmediatamente frente al COVID con propuestas muy concretas y la otra carta abierta al gobierno y a los ministerios correspondientes sobre la regularización. Yo no me voy a detener en la regularización porque entiendo que mañana nuestra compañera Yulisa lo va a explicar un poco más. Comentar que la red sí que está muy activa, entendemos que tiene que darse ahora esta regularización, pero bueno, mañana se explicará. Cuando hablaba del conflicto capital-vida y hablaba de la infraciudadanía de las personas migrantes, en especial mujeres migrantes, que con la crisis del COVID lo tenemos más claramente y se ha visto al desnudo, quería comentar de las medidas que tomó el gobierno. Por ejemplo, la medida del ERTE, que es un expediente de regulación temporal de empleo. Claro, es una medida importante para trabajadores autónomos, para empresas, etc., pero para las trabajadoras del hogar no surtió efecto, no tienen derecho al paro. Las trabajadoras del hogar están en un sector especial, legalmente hablando. Así que se dio una fuerte acción de incidencia de las asociaciones de trabajadoras del hogar, muchas de ellas de la red y otras tantas a nivel estatal, un trabajo muy fuerte que obligó al gobierno y presionó al gobierno para que de forma excepcional pudiera obtenerse este subsidio que recién se está pagando, que es lamentable decirlo, ya llevamos cuántos meses, más de 3 meses, y todavía las trabajadoras del hogar o recién están cobrando. Otra de las medidas importantes que también demandábamos al inicio del COVID fue la renta universal. Esta renta básica, que el gobierno progresista la tenía en mente, aceleró el que se diera en el momento de estado de alarma. Lamentablemente no llega a grandes sectores de la población migrante, no llega. SEAR calcula alrededor de 800.000 personas en situación irregular. SEAR es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, lo digo por la traducción. Calculan, decía, unas 800.000 personas en situación irregular
que no van a tener acceso a esta renta básica, no reúnen los requisitos, pero tampoco muchísimas trabajadoras del hogar que por estar trabajando en precariedad, aunque estén en situación irregular, si no están dadas de alta, es imposible que puedan tener acceso a esta medida. Muchas de ellas, no, por ejemplo, no han declarado a la renta, que es uno de los requisitos. Por tanto, pues estas medidas no van a llegar. Por ejemplo, otras medidas urgentes de acogimiento tampoco ha llegado a mucha gente en el campo. Los temporeros, hombres migrantes, siguen durmiendo vergonzosamente en las calles. Hace 2 días, 3 días veíamos imágenes, y esto por los rebrotes que se están sucediendo, y uno de los rebrotes se da en sitios de la agroexportación, en la recogida de fruta y hortalizas, donde hay gran confinamiento, y son hombres migrantes que están en ello, o mujeres, y veíamos imágenes lamentables de gente durmiendo en la calle, es decir, en pleno COVID y con el lema de que nadie se queda atrás, ¿no? Es decir, pongo algunos elementos, pudiéramos seguir hablando de esto, pero entiendo que hay que respetar los tiempos, y que nos dan muestra de este conflicto capital-vida, y que no todas las personas valemos igual, y que muchas nos estamos quedando atrás. Como decía al inicio, paradójicamente el COVID puso en el centro del debate nacional, y yo creo que a nivel internacional, el cuidado y la sostenibilidad de la vida, ¿no? Decía de que se hizo patente el tener recursos y servicios públicos que pudieran de alguna manera hacer frente, por ejemplo, a la crisis sanitaria. Pero no solamente, y la sanidad pública ha estado en sus límites, pero de alguna manera se ha respondido. Todo el personal sanitario, pero también todo el personal administrativo, personal cubierto por mujeres trabajadoras, mujeres inmigrantes, las personas celadoras, personas de limpieza, pero también personas atendiendo en tiendas, personas en el campo, y también personas trabajadoras del hogar, personas que atendían la dependencia, que no se ha visto visibilizado su rol. O sea, no hemos sentido que se ha reconocido ese aporte al cuidado y sostenibilidad de la vida. Y esto tiene que ver con la falta de reconocimiento del valor social y económico del trabajo del hogar y de los cuidados, la invisibilidad o la escasa valoración que se da a las tareas del hogar en el mercado laboral. Y esto además alimenta estereotipos, porque cada vez más se escucha, cada vez más escuchamos que todas las medidas que da el gobierno, antes de la crisis, ahora con la crisis, el típico comentario, no soy racista, pero estas ayudas ya tienen un nombre, o si son despectivamente hablando moros o sudacas o latinoamericanos o como nos quieran llamar, ¿no? Y esto es muy preocupante, o sea, ya en España, antes del COVID, hemos visto un ascenso de la ultraderecha, del incremento del odio, del incremento del racismo, la xenofobia ha estado presente allí, pero ese incremento es palpable, la ultraderecha ha llegado a las instituciones alimentando, ¿no? Es penoso, son penosas las imágenes de gente de Vox visitando centros de acogida a menores no acompañados, alimentando este discurso del odio, negando la violencia de género. Claro, en esta situación todo esto se incrementa, y para la red y para todas las organizaciones que luchamos por los derechos de las personas migrantes, tenemos el reto de trabajar articuladamente para mostrar otras narrativas, para construir otras narrativas a nivel comunitario, a nivel barrial,
hacer frente, ¿no?, a todo este incremento del odio. De las demandas que digo que se pueden ver en el blog de la red, en todo caso, podría comentar rápidamente. Bueno, yo insisto en la regularización urgente, es el momento, que se pague totalmente el subsidio a las trabajadoras del hogar, que se mejore el acceso a la renta activa de inserción o que la renta básica universal llegue realmente a las grandes cantidades de personas migrantes que no reúnen los requisitos actualmente, que se den los empadronamientos de manera general, sin exigir tener una residencia fija, muy difícil en este momento para muchas personas migrantes. Necesitamos medidas de conciliación, es decir, ya es difícil para las mujeres españolas haciendo teletrabajo, las que pueden. Está claro que muchísimas no podremos. Ya es muy complicado. Pensemos en mujeres migrantes, la dificultad. La diversificación de medidas de atención en violencia de género. El gobierno ha hecho esfuerzos. Todos los esfuerzos siempre van a ser limitados y seguiremos insistiendo en que la información llegue a las mujeres migrantes. Coordinación urgente con los consulados de origen, ampliación en los recursos de atención a las mujeres y personas migrantes. Por último, quería compartir esta reflexión de cómo, y lo lanzo luego para el debate, cómo desde nuestras asociaciones que han trabajado y enfrentado esta crisis desde la precariedad, desde el activismo militante, diría yo, cómo poder fortalecer nuestro trabajo comunitario y de prevención comunitaria, es que donde está realmente la fuerza para poder afrontar, recordar de que en España vivimos una crisis económica muy dura que se gestó en el 2008. En el 2000, hicimos, recuerdo, en el 2013-14 un estudio al respecto, y ahora esta crisis es mucho más fuerte, más grave. Estamos en este momento trabajando un documento de incidencia recogiendo el impacto en las mujeres migrantes con propuestas para la reconstrucción del país, que es donde también tenemos que dar nuestra voz y estar presentes. Esperamos tener este documento a finales de este mes o ya el próximo mes y poder presentarlo en septiembre, que este año la red cumple 10 años, precisamente el 18 de septiembre del 2020 cumpliremos 10 años de vida asociativa articulada y querríamos poder con muchas organizaciones de mujeres inmigrantes enfocar nuestra incidencia en que nuestra voz sea escuchada en las propuestas de reconstrucción local, autonómico, estatal, como sujetas políticas y como ejercicio de nuestra ciudadanía. Yo ahí lo dejaría. Muchísimas gracias por vuestra atención.